Vamos a meternos ahora en la dinámica de la campaña porteña. De hecho, hablábamos recién fuera del aire con nuestro entrevistado del día de hoy de clima de campaña. Me decía, y coincido, es nuestro y del periodismo. Está con nosotros Yamil Santoro, que ya es legislador porteño por Republicanos Unidos y además ahora es primer candidato en la lista de Unión Porteña Libertaria. Nuevamente, al legislador porteño. Yamil, gracias por venir. ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Estaba bien que cuente eso, que fuera del aire decíamos que no hay mucho clima de campaña. Es verdad. Que es verdad, ¿no? ¿Te pasa a vos eso? ¿Que sentís que vos estás en una y que el contexto no? Siempre, pero en la historia de mi vida, porque soy un apasionado de las cosas que hago a nivel político y suele pasar eso por debajo del radar del grueso de la ciudadanía. Uh-huh. Pero en este caso, te diría que con cierta decepción hubo todo un revuelo hacia dentro de la política para desdoblar, o la política porteña para desdoblar las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, justamente para jerarquizar supuestamente la discusión de la ciudad, y vos tenés a las principales fuerzas políticas pro Libertad Avanza e inclusive el kirchnerismo de alguna manera nacionalizando la discusión o dándole un cariz, un tinte que no tiene nada que ver con lo que realmente hay que discutir, que son los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, del metro cuadrado que cada uno tiene, y al mismo tiempo el grueso de la ciudadanía no termina de enganchar con esa discusión. Entonces, la gran mayoría de la gente o no sabe qué se vota, mejor dicho, no sabe si se vota o cuándo se vota, sí, y en segundo término no sabe para qué sirve lo que se vota. Claro. Entonces, la verdad que estamos haciendo un trabajo interesante de educación cívica. Y ese contraste que vos decís es espectacular, porque es verdad que el sistema, cuando yo digo el sistema, me siento parte, como siendo el universo de medios. Digo, el sistema no hablo solo de las personas que trabajan en la política, sino de los que trabajamos con la política. Uh-huh. Que estamos diciendo, esta elección es decisiva, va a marcar muchas cosas, puede marcar el futuro del vínculo del PRO, la Libertad Avanza es el gobierno, ¿no? Y cuando bajás al llano, el gesto es como, ¿y? Sí, es que a ver, termina siendo una gran análisis de superestructura y de situaciones de la rosca, pero yo no escuché a un candidato, y lo digo en serio y no es como una chicana, hablando de propuestas concretas realizables de la legislatura porteña. O sea, Horacio está de vuelta en candidato a jefe de gobierno. Leandro, que lo quiero, candidato a jefe de gobierno. Adorni ni sabe a qué compite y lo mandaron acá y está peloteándola diciendo uh-huh, qué malo que son los cucas. El PRO, que hace 18 años gobierna, dice votame porque si no ganan los cucas. O sea, las cuatro principales fuerzas políticas, y Marra se aprendió una palabra que es fisuras y la repite ad eternum. Esos son los 5 primeros candidatos. Y la verdad me encantaría estar discutiendo política de seguridad, modificaciones que podemos realizar de la legislatura, cómo reforzar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, qué hacemos efectivamente con los cartoneros para resolver ese tema. Y ahí yo tomé una decisión estratégica en esta campaña. ¿Qué es cuál? No voy a hablar de propuestas, voy a hablar de proyectos presentados. Y de acá al 1 de mayo va a haber 100 proyectos presentados, muchos ya los metí porque ya soy diputado, uh-huh, y esos van a ser la base de mi agenda parlamentaria para mi próximo mandato, en caso de que termine electo, y a diferencia de los que prometen, uh-huh, que algunos ya son diputados hace 4 años, y ahora te proponen cosas que van a hacer, y vos decís, bueno, ¿pero qué hiciste? ¿Para qué te pagué el sueldo 4 años? ¿No? Ahora, sobre eso, no quiero minimizar eso, la pregunta es, porque vos, además de legislador, sos un hombre de la política, digamos, y trabajás de esto, y de más cosas. Y de otras cosas. ¿De qué más? Yo soy abogado, uh-huh, primero, y además tengo inversiones en materia inmobiliaria en lo que es hotelería. Durante muchos años me fui metiendo en eso. ¿En la ciudad? En la ciudad. Inquilinatos originalmente y ahora más hoteles tipo Airbnb y eso. Te estás abriendo una ventana que puede derivar... Toda la que quieras. Pero pará, en esto y en cualquier tema. No me preocupa. Esto en 5 minutos empieza a llegar. Este es el que hace que nos suban los alquileres. Mira, yo creo que ahí hay un problema que no tiene que ver con Airbnb. En uh-huh, las grandes capitales está esa tensión entre vivienda y este tipo de alquileres turísticos temporales, uh-huh, y demás. Yo creo que el problema al final del día lo tenemos en aspectos macroeconómicos, que es dos problemas tenemos para que haya más vivienda. Uno, una macro desordenada que te impide el crédito de largo plazo. Uh-huh. Argentina es un país delirante donde vos trabajás toda tu vida para, con suerte, y pocos al final de su vida por comprar una propiedad. En el grueso del mundo vos te la comprás cuando sos joven y la pagás el resto de tu vida. La falta de crédito de largo plazo por la imposibilidad de acceder al mercado de créditos tiene eso. Y después tenés un montón de regulaciones en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo un área que se llama DGROC, que es la que genera un cuello de botella brutal para la aprobación de nuevos planes de obra. Y eso termina restringiendo fuertemente
la construcción en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero te parece que hay restricción de la construcción en la Ciudad de Buenos Aires? O sea, puede ser que yo tenga... no quiero circunscribirme a mi kilómetro cuadrado, que es de donde mi trabajo, que es esta radio, la otra radio, un trabajo que es en Palermo, mi casa que es en Chacarita. Ahora, cuando yo veo en esa zona, no veo que haya mucha... Está buenísimo el planteo. Y seguramente me estás hablando de torres o de edificios grandes. Claro. Bueno, esos tienen espalda. ¿Cuál es el problema? Si yo meto un plano de obra y me tarda un año en salir, y tengo un año hundida la inversión, Sí. con además la inflación que no sé a cuánto entro y a cuánto salgo Sí. de la obra y demás, el pequeño desarrollador, que es el que genera la vivienda urbana por definición donde vivimos muchos de nosotros, termina teniendo dificultades serias para poder ingresar a proyectos. Entonces, regularizar distintos aspectos de la Ciudad de Buenos Aires, como una propuesta que tengo, que es que ingenieros o arquitectos con su firma puedan habilitar avance de obra y demás, y sacarle al Estado el monopolio de eso, que hoy genera un cuello de botella, va a bajar el costo financiero de la vivienda. O si construir sin control estatal. No. Vos tenés un tipo que estudia 6, 7 años, que hace ingenieros, Sí. para poder hacer un análisis de la idoneidad del avance de una obra. Y adentro del Estado vos tenés gente que hace exactamente lo mismo, solo que uno lo hace sentado en un escritorio burocrático y otro lo hace con su firma, que además tiene un colegio profesional detrás de ello. Yo lo que digo es que para algunos puntos no críticos del avance de obra, podemos depender de los profesionales y no exclusivamente del Estado. Por supuesto, a su riesgo penal y a su riesgo económico. Pero eso te descomprime fuertemente la construcción en la ciudad y te baja el costo de la vivienda, sobre Ahora, todo de la tenemos pequeña vivienda. 1000 temas para hablar, pero cada vez que hablamos de vivienda, sobre todo en esta radio, impacta al toque. La pregunta ahí inmediata que me surge es, ¿el problema que tiene la ciudad de Buenos Aires es que faltan vivienda? O sea, es una cuestión de oferta y demanda, ¿verdad? A ver, ahí tenés varias situaciones. Por un lado tenés una cantidad significativa de viviendas intrusadas. Y ahí yo presenté 2 proyectos de ley para fomentar el desalojo express. Y eso es lo que te va a permitir recuperar un montón de viviendas que además hoy generan externalidades negativas. Se te genera eso y te genera un montón de personas sin vivienda. Sí. Por lo cual la oferta y demanda no te cambia. Pero el robo no es una opción para Esa es resolver un problema de vivienda. esa es otra discusión. No, pará, son conexas. Sí. Porque es como que vos me digas, che, hay hambre, fantástico, bueno, salgo de caño. Yo te digo, mirá, la verdad, salir de caño no es una opción para resolver el hambre. De la misma manera, apropiarse una propiedad ajena no es una opción para resolver el problema habitacional. Primer punto. Sí. Ahora, después tenés un problema que algunos pretenden resolverlo con el impuesto a la vivienda ociosa, que es de personas que por distintos motivos no quieren poner sus propiedades en alquiler. Ahora, hablando con muchos de ellos, ¿qué es lo que te dicen? No, a mí se me mete uno y la última vez que lo alquilé se me quedó 2 años y me hizo mierda la propiedad. Entonces, cuando vos metés el proyecto de desalojo express, le estás dando a esas personas... No, pero pará, hablemos en serio. Pero te estoy hablando en serio. No, Esperá, no me digas. No, pero digo... Estamos hablando en serio, podés no estar de acuerdo. ¿Cuántas viviendas en la ciudad de Buenos Aires están intrusadas como para que esa sea una posible solución a que incremente tanto la oferta que baje los precios de los alquileres? Tenés aproximadamente 30.000 viviendas que están intrusadas en la ciudad de Buenos Aires. No es poco, no es lo único, y esto es lo que hay que entender, no hay soluciones mágicas. Digo, si no mejora el salario, si no mejoran las jubilaciones, digo, y hay una serie de problemas que tenemos que son macroeconómicos. Ahora, que no dependen de la ciudad, además. Que no dependen de la ciudad y demás. Ahora, también hay un montón de otras cosas que hay que entender. Es que la ciudad tiene muchas propiedades, pero también muchas de esas propiedades fueron diseñadas para un tipo de familia que ya no existe. Entonces vos tenés, sobre todo, las casas más grandes o los edificios más viejos, mejor dicho, que son propiedades de 5 ambientes o de una cantidad de metros cuadrados significativo, cuando hoy la gran mayoría de los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires somos o personas solas o 2 personas. Digo, ya no tenemos ese modelo multi-hijos, que además algunos tienen para mucamas, que ya prácticamente con cama adentro son una excentricidad, y algunas otras cosas que lo que hay que fomentar es la reconversión de esas propiedades. Ahora, para reconvertir propiedades, necesitas simplificar la aprobación de trámites y el tema pH y todo lo demás. Tenés que fomentar el crédito. Tenés que lograr rápidamente que te puedas recuperar una propiedad intrusada para que las propiedades que hoy no están ofrecidas puedan volver al mercado. Y con cada solución de estas, vos vas logrando puchitos de 20.000, 50.000, 10.000. Algunas se resuelven hoy y otras, como el crédito hipotecario, te generan soluciones. Y en esas viviendas ociosas, hay muchos países del mundo que lo que determinan es aplicar un impuesto
para que el propietario de ese inmueble quizás tenga un incentivo a ponerlo en alquiler y no dejarlos vacíos porque no tiene ganas de alquilar, por lo que sigue, supongamos porque hay una ley de alquileres. ¿Estás de acuerdo con que se pueda poner un impuesto a la vivienda ociosa? Pero yo voy de un presupuesto anterior que es que la gente no es boluda. A nadie le gusta perder plata. Tener una propiedad parada es perder plata. Primero porque tiene costos. Pero aparte tenés un lucro cesante, dejás de ganar plata. Con lo cual no es que hay un grupo de especuladores sentados arriba de una montaña de metros cuadrados que dicen, qué hijo de puta que soy, no le dejo a alguien vivir en esta propiedad. No funciona así el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Tenés o problemas sucesorios o regulatorios que hacen que las personas, entre la alternativa de alquilarlo y la alternativa de perder plata, por algún motivo prefieren perder plata. Entonces lo que hay que resolver es qué es lo que está generando, y ahí es donde aparece lo de el desalojo, que hace que personas prefieran como estrategia dominante perder plata antes que alquilarlo. Pero no es ir a decirle, che, vos que además no lo querés alquilar y perdés plata porque tenés miedo, o que te afanen la propiedad, o que te la rompan, o lo que fuera, te voy a patear en el piso las costillas porque además sos un hijo de puta. No funciona así. O no es la hipótesis realista de trabajo. Volvemos a la campaña. Quien habla, Yamil Santoro, legislador porteño, ahora otra vez candidato a legislador porteño. Hiciste un quilombo terrible con la candidatura de tu hermano, que vos la sabés. Y hablamos de esto en otro programa. ¿Cuál candidatura, perdón? La candidatura, la frustrada ya a esta altura, No, candidatura de tu hermana. no, El otro Leandro Santoro. La simulada candidatura. Quiero decir esto, porque cuando hablamos de esto, Yamil con mucha honestidad me dijo, y si no hubiese hecho eso, estaría acá, ahora estábamos en otro programa. Y tenía razón. Quiero decirte que tenía razón. Date cuenta que esta invitación no cumple con tu lógica. No, al revés. Al es revés. Un contrafáctico. Es un contrafáctico. Y ya estamos en un nodo siguiendo esta historia. Un reconocimiento ahí. Ahora, volviendo a la campaña, tenemos, bueno, esto que pasó con la candidatura de tu hermano, lo que pasó con el logo de tu espacio, que hay un candidato que hace campaña con imagen de Dragon Ball, una primera candidata que no está en el padrón, sí. Otro candidato que hace campaña con el Hora Pi, como siento un poco, y creo que lo hablamos en algún momento, que es medio una campaña en joda a veces. Como que se impone tanto el efectismo que termina quedando lejos lo concreto y lo real. Mira, coincido totalmente con vos. Y yo creo que es un problema. Tanta coincidencia tenemos ahora, mira. Viste, votame. El otro Santoro entra, yo dependo de los votos. Así que, nada, a ver, primero, yo creo que es un problema de nuestros tiempos y tiene mucho que ver con los hábitos de consumo. Y eso está llevando hace mucho tiempo a que la política pase a ser cada vez más casi una forma de entretenimiento alternativa o adicional, que tenemos que competir con Tinder, con Netflix, con en lugar de poder dedicarle a los temas la profundidad analítica y las discusiones que se merecen. Y uno se ve, y lo reconozco inclusive como un dilema que permanentemente enfrentamos, entre ir al golpe de efecto o ir a la profundidad conceptual. Sí. Y te lo digo en términos prácticos, a mí me encantaría. Justo hoy voy a estar presentando mi tesis doctoral. Digo, me resultaría mucho más interesante que me llamen a discutir mi tesis doctoral a que me llamen a discutir si el logo fue una vivada genial o una pelotudez. Pero no pasa. Pero no pasa. No pasa. Y no le quiero cargar las tintas a nadie. Digo, creo que es un poco hacia donde están yendo las cosas. En ese marco uno tiene dos opciones. Yo tengo dos opciones. O reniego de eso y hago la campaña que se me canta y una suerte de Stolbizer, viste, digo, yo ya gané y hago una buena campaña al estilo de lo que creo que debería ser la política, como una suerte de deontología, o me adapto a la regla de juego y trato de jugar el mejor partido que pueda. Y yo trato de conciliar las dos cosas. ¿Y el resto? No, el resto es para lo que le da. Adorni le da para hacer golpe de efecto, Marra para repetir eslóganes, los conozco a todos, y soy amigo. Pero la realidad es, yo creo que hay una gran diferencia entre ser un gran candidato y ser un gran diputado. Y yo creo que el vicio que vos estás mencionando, de como el golpe de efecto de alguna manera toma la centralidad en las discusiones políticas, nos lleva cada vez más a que los partidos opten por grandes candidatos antes que grandes diputados. Y eso después se ve en la labor parlamentaria. Lamentablemente muchas de estas caras, Horacio no tiene idea de la labor parlamentaria, la despreció toda su vida.
Para Horacio la legislatura era una mierda. Yo conviví en esa legislatura. Él fue jefe de gobierno, yo era diputado. Horacio despreciaba la legislatura porteña. También medio que tenía un número que Hasta mandaba hasta un punto, ¿no? Hasta que llegamos nosotros. Sí. Horacio tenía una escribanía Ujú. que se cortó cuando llegamos nosotros a la legislatura porteña. Pero estaba acostumbrado a despreciarla y se arreglaban las cosas con plata, ¿eh? Ujú. Digo, así funcionaba la legislatura porteña. ¿Cómo con plata? Claro, con promesa de cargo, reconocimiento por acá, Digo, eso era la legislatura porteña. Entonces, era un escollo, era un costo. No era un lugar de discusión política. Y el problema que tenían conmigo, todos, es que no era un tema de precio. No era un tema de contrato, acuerdo. No, che, no estoy de acuerdo con esto. ¿Y qué hacemos? Y no sé, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque aumenta impuestos. No te lo voto. No, bueno, pero ¿cómo hacemos? No me estás entendiendo. No pretendo que vayamos a paso perdidos y nos pongamos de acuerdo. O deja de cobrar impuestos o no te lo voto. Pero vos, y esta pregunta te la puedo hacer porque sé que tenés las herramientas para responderla, también integraste o integraba en el mismo espacio con Roberto García Moritán, que terminó bajando una candidatura y sumándose al gobierno. Correcto. Ahí hicimos... Entiendo que no es un acuerdo de tipo espurio, pero es una especie de pago en términos de lo que es la política. No, eso fue un acuerdo político, digo, totalmente, que siempre lo he dicho públicamente. Se acordó la baja de la candidatura por dos razones. Una política y una transaccional, si querés de alguna manera. La política era que en nuestro análisis, nuestra candidatura hacía que pierda Jorge Macri. En eso yo estaba bastante de acuerdo. Porque para mí, si el PRO perdía la Ciudad de Buenos Aires, se liberaba la centro-derecha porteña y permitía una reconfiguración donde los liberales teníamos más para ganar. Ahora, el problema que yo veía es que si ganaba Lustó, ¿a quién iba a apoyar Lustó para presidente? Ahora, muy contrafáctico. Si vos me preguntás a mí... ¿Massa o Milei? ¿En balotage? Sí. No, Massa. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? No sé si públicamente, pero sí. Listo. Entonces, mi análisis era, este tipo gana la Ciudad de Buenos Aires y se pone a hacer campaña por Massa. Y yo lo tenía denunciado a Massa penalmente, por chorro, por violar la veda electoral, por el plan platita, por 3 millones de cosas. Entonces era, ¿hago lo que me beneficia a mí, beneficiando a Massa? ¿O busco una alternativa y me jodo un poco, pero apoyo al que creo que es menos malo o mejor? ¿Y Diario del Lunes? No, decisión 100% acertada. La única cagada era que Roberto después hizo todo mal. Pero bueno, Ahora, gaje del oficio, qué sé yo. y Yamil, ¿qué te diferencia? ¿Vos te considerás libertario o liberal? Liberal clásico. Liberal clásico. ¿Qué te diferencia de Ramiro Marra y qué te diferencia de Manuel Adorni? Bueno, para empezar, yo soy liberal y republicano. Para mí el andamiaje institucional es muy importante, el punto tal que dirijo la fundación anticorrupción más importante de la Argentina, que es la Fundación Apolo. Eso hace que la forma de ejercer el poder, los límites que uno se autoimpone y le pone a otros para el ejercicio del poder, son importantes para la convivencia democrática. Digo, para mí no vale todo en la lógica de ejercicio del poder. Y en ese mismo marco lo he denunciado a Manuel Adorni en el marco de esta campaña ante la Oficina Anticorrupción por este uso del rol de vocero presidencial para la autopromoción, que son las mismas cosas que le reprochaba el kirchnerismo. No es que si lo hace el kirchnerismo está mal y si lo hacen los liberales que banco está bien. Lo que está mal siempre. Después, en segundo término, te diría que desde el punto de vista ideológico suele haber coincidencias en los trazos gruesos. Pero para mí la gran diferencia que tengo con los dos no es tanto ideológica, es de profundidad analítica. Digo, yo estudio, me formé para ocupar este cargo, me lo tomo en serio, voy a las comisiones. Digo, yo soy diputado hace un año, porque entré el 30 de noviembre del 2023. Ramiro es diputado hace 4. Mirá la cantidad y calidad de los proyectos que presentó cada uno. Ahora Ramiro en la campaña está anunciando previsión de trapitos, el proyecto lo tenía yo ingresado antes. Terminar con los cartoneros, el proyecto lo tenía yo ingresado antes. Arancelar la atención hospitalaria para extranjeros, el proyecto no solamente que lo tenía presentado yo antes, sino que además el Poder Ejecutivo ya lo tomó y lo implementó. Salió a plantear, plantean cosas que ya están, no leen, no estudian. O sea, es el republicanismo y que no estudian, esas son las diferencias, pero por los proyectos evidentemente piensan todo igual. No, igual no, hay matices, pero después, a ver, y esto está bueno plantearlo, esta es una elección donde vos tenés candidatos parecidos, con un espectro ideológico similar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se eliminaron las PASO. Entonces lo que normalmente se hubiera ordenado en una primaria, donde vos tenías liberal A, liberal B, liberal C, alguno más republicano que el otro, alguno más formado que el otro, alguno más simpático que el otro, hoy los tenés separados. Pero después voy a una cuestión de voto útil, si querés.
¿La diferencia cuál es? Adorni es diputado seguro. La intención de voto lo pone adentro. Y lo que hoy se está definiendo es si entra el cuarto, quinto de la lista de Adorni. Marra es diputado seguro. Lo que la gente está votando es si entra el segundo o el tercero. Yo soy el único de los 3 liberales que estoy en el margen de error. Si a mí me votan, entro. Y si no me votan, no. Entonces, hoy te diría que como una cuestión utilitaria, si hay un liberal escuchándonos, votándome a mí, logran mejorar la calidad de la bancada liberal, indudablemente. Hay otra característica de esta campaña que vos la mencionaste en esta nota hace un ratito, pero me quedó, la dejé ahí en un rincón para retomarla, que es el PRO dice que es una elección en la que hay que ganar el kirchnerismo. La Libertad Avanza dice que es una elección que hay que ganar el kirchnerismo. Ramiro Marra dice que es una elección que hay que ganar el kirchnerismo. Si alguno más dice eso, me lo estoy olvidando, pero esos 3 seguro. No es raro. Pará, no va a ganar el kirchnerismo. Esto es lo que hay que entender. No gana el kirchnerismo. Entonces te están psicopateando porque no tiene nada para proponer. ¿Y por qué digo no va a ganar el kirchnerismo? Porque las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, lo que se vota es la distribución de bancas para componer la legislatura porteña. En función de los votos que cada espacio obtiene, recibe una determinada cantidad de bancas. El kirchnerismo va a sacar la misma cantidad de bancas más o menos que tuvo que tiene siempre, digo, entre 25 y 30%, a veces hace un poquito mejor, digo, o peor. En ese 25 o 30%, el 70% de los votos van a ir a opciones no kirchneristas. O sea, el 70% de la banca de la Ciudad de Buenos Aires... Pero esa es una discusión que yo te la tomo y me resulta válida y de ninguna manera quiero minimizar la importancia de la legislatura. Ahora, siendo brutalmente honesto, cuando nosotros abramos los diarios el día lunes 19 de mayo, la composición de la legislatura, con suerte, va a estar en la página 7 u 8. Correcto. Y si Leandro Santoro gana la elección, la tapa del diario va a ser el kirchnerismo ganó la ciudad. Bueno, pero ahí es donde yo creo que... Digo, una elección tiene un efecto institucional concreto y un efecto político. Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que se da la profecía autocumplida. Si las principales 3 fuerzas políticas o las principales 3 opciones no kirchneristas se pasan la campaña psicopateando a todo el mundo y el periodismo entra en esa y todos estamos discutiendo que ahí vienen los cucas, que ahí vienen los cucas, que ahí vienen los cucas, la lectura que se le termina dando es esta. Y probablemente sea la que se termine dando. Ahora, no es la realidad de las cosas. Entonces, y ahí volvemos a lo que hablábamos antes del bastardeo de las discusiones políticas. Porque poner la discusión sobre la Ciudad de Buenos Aires en términos de cántica, que aparte voy a un dato objetivo, digo, si estuviéramos en ese clivaje, yo soy objetivamente el candidato más antikirchnerista en términos de lo que hice en contra de la corrupción kirchnerista. Ahora está avanzando la causa, por ejemplo, contra Cristina Fernández de Kirchner por el plus de zona austral, que esa fue una denuncia penal mía. Olivosgate, denuncia mía. Vacunatorio VIP, denuncia mía. Te puedo hablar literalmente de cientos de causas mías contra el kirchnerismo. Y sin embargo yo no estoy haciendo campaña en lógica cántica. Primero porque Leandro es un amigo, parece un tipo bárbaro. Lástima el espacio que integra y la gente que se rodea. Pero amén de eso, yo creo que hay un montón de personas que están en ese espacio, sobre todo la línea peronista no K, que lo veo en su conducta en la legislatura. Y hay gente valiosa, Neira, toda la gente que viene del palo de Olmos, toda gente muy valiosa. Y aún así hay gente que, independientemente de dónde viene, para mí agrega valor. Yo creo que hay que superar ese tipo de lógica de grieta. Porque si no, no salimos más. Y ¿sabes qué es lo que termina pasando? No, en la legislatura también se ve. No discutimos políticas públicas. Discutimos quién propone el proyecto. Entonces, si esta idea la trajo Yamil, no, Yamil es un hijo de puta, no se la voto. Sí, ¿pero la idea está buena o es una mierda? Pero eso pasa en todos lados. En el Congreso Nacional puedo empezar a hablar ahora, terminamos pasado mañana. Pero ¿sabés quién pierde? Digo, los ciudadanos. Si las ideas no se tratan por la calidad que tienen, sino por el autor. De hecho, te reconozco una cosa. A veces, cuando sé que la cosa viene medio peluda, porque por supuesto yo tengo simpatías y antipatías en la legislatura, a veces agarro a algún diputado amigo y le digo, toma, presentá este proyecto vos. Lo escribo yo y se lo doy para que lo presente. Ahora, fíjate que vos ahora estás destacando la importancia del universo de las ideas, pero recién para diferenciarte, para decir yo soy el más refractario del kirchnerismo, no marcaste ninguna diferencia con un proyecto, con un modelo, con el universo de las ideas del kirchnerismo. Marcaste diciendo yo los denuncio porque son corruptos. No, pará, recién te lo planteé, que es un proyecto del kirchnerismo, o por lo menos de varias personas del sector peronista, que tiene que ver con el tema de la vivienda ociosa. Y normalmente la consideración que nosotros podemos tener sobre cómo resolver distintos problemas públicos, el kirchnerismo normalmente plantea una mayor intervención del Estado
y yo soy más libre mercadista. Hablábamos de lo de la DC Rock también. Pero mientras la discusión esté en ese plano, para mí es positivo. Que venga un Leandro y me diga, yo tengo una lectura estatista, y yo vengo yo y digo, tengo una lectura libre mercadista, pero los dos estamos hablando sobre cómo resolver el problema, te aseguro que la cosa va a salir mejor que si lo agarra gente que está más pensando o en el negocio o en la boludez de la politiquería de a ver quién se saca la mejor foto. Ahora, sí, perdón. Hablando de propuestas, cómo soluciona el libre mercado, ya que no te gustan las soluciones del Estado, la problemática de situación de calle, porque hablamos de la vivienda ociosa. Vos dijiste algo que no quería dejar pasar, terminar con los cartoneros, preguntarte qué es terminar con los cartoneros, porque en última instancia es una changa que tiene como salida muchas personas. Y por otro lado, preguntarte qué es una problemática que aumenta cada vez más en la ciudad de Buenos Aires, que es la gente en situación de calles. ¿Cómo soluciona el libre mercado o Yamil Santoro eso? Perfecto. Vamos tema por tema. Tema cartoneros era una actividad que estaba prohibida en la ciudad hasta el año 2003. Fue el gobierno de Ibarra, con el peronismo detrás, quien le saca la prohibición al cartonero en la ciudad de Buenos Aires y luego, mediante los distintos gobiernos del PRO, se legalizó, formalizó y hoy la ciudad de Buenos Aires le garpa a más de 6.000 cartoneros. O sea, tenés aproximadamente 10.000 cartoneros en la ciudad de Buenos Aires. Es una actividad que claramente genera externalidades negativas. ¿Qué quiere decir? Que jode al resto de los vecinos. ¿Por qué? Genera congestión de tránsito, genera, al revolver la basura, situaciones de suciedad, bla, 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 todo lo que ya conocemos. El otro lado de la moneda es que hay 10.000 familias que dependen de ese rebusque, de esa alternativa para poder poner un plato de comida arriba de la mesa. Y para mí una persona que sale, le pone el cuerpo y se esfuerza todos los días para poner un plato arriba de la mesa a su familia es un héroe. Ahora, lo que también te digo es, hay tareas que tienen consecuencias antisociales. Y es donde la legislatura tiene que aparecer y decir, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Entonces, por un lado está, prohibamos la actividad de los cartoneros. Pero por el otro, reconocer que vamos a dejar a 10.000 personas que trabajan y tienen vocación de trabajar sin trabajo. Y para eso hemos votado en la legislatura presupuestos de literalmente cientos de miles de millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo. Y ahí lo que yo estoy hablando con el Ejecutivo es que prioritariamente, cuando se avance con este proyecto de ley, se trabaje para la transición laboral. Ayer estuve en la Villa 31, en el barrio 31, en el barrio Mujica, charlando, trabajando con distintos proyectos y puntualmente grabamos un video que va a salir en los próximos días y va a ser, se van a espantar todos. Está bien. Vamos, perfecto, lo voy a seguir atentamente. Voy a seguir atentamente los acontecimientos. Estas cosas que ya sabemos. Pero la realidad es que hablaba después con algunos cartoneros sobre el tema y le decía, loco, si a vos te dan la chance de salir de esto e ir a un empleo, ¿cómo lo ves? Me dice, lo mejor que me podría pasar. Ahora, hay algo que está atado al universo cartonero que no es menor. Digo, si bien es cierto que es una actividad que surge de la necesidad, termina siendo un factor central por ejemplo, el reciclado. Que vos tenés un problema muy concreto en la ciudad de Buenos Aires con eso. Pero muy concreto es muy concreto. El conurbano bonaerense está hasta acá de basura de la ciudad de Buenos Aires. Bien, buenísima la pregunta. Primero que vos tenés distintas estrategias o formas de fomentar la separación, sea en origen, sea en destino. Digo, hay un montón de métodos. El tema es que la ciudad de Buenos Aires invierte tal cantidad de plata en este proceso que el reciclado no es superavitario. Digo, no estamos ganando plata reciclando, estamos perdiendo plata reciclando. A nivel agregado como sociedad. Sí. Digo, esto es un dato económico. Lo cual tiene lógica igual. Bueno, es una definición. Uno puede decir, elijo gastar la plata de esta manera. Ahora, el problema que vos tenés ahí es que podés avanzar o con ley de envases o con distintas cosas que tiendan a una mayor sustentabilidad de los procesos productivos y de la disposición de la basura. Que es cierto que los recuperadores urbanos en ese sentido contribuyen a mitigar el impacto de la falta de separación de residuos y demás. Sí. También hay una realidad que vamos a decirlo. Muchos de nosotros separamos la mugre en casa. Yo no composto, pero están los que compostan, los que aparte tienen la verde y la negra en casa. Pero después el encargado de edificio agarra las dos bolsas y la tira dentro del mismo tacho. Y viene el camión y tira todo dentro. Entonces, si no hay un acompañamiento del Estado serio para que los esfuerzos que hacemos a nivel individual para salvar a la ballena, tenga un impacto concreto, mucho termina siendo más para vivir con la conciencia tranquila que para generar un genuino impacto. Entonces, pero lo que digo es que ese trabajo, independientemente si se hace en forma
Pero lo puedes hacer en las plantas, o sea, haces preprocesamiento antes de mandarlo para SEAMSE. O sea, podés separar en otro lugar. Y además hay que reforzar con campañas educativas y con otros métodos que la gente Creo que puede separe. hacer trabajo para esas mismas personas. Hacer esa separación, que en lugar de hacerlo en la calle. Efectivamente, una parte probablemente vaya a eso, difícilmente puedas absorber 10.000 personas para eso. Pero totalmente, y hay que ser creativos con la búsqueda de soluciones. Lo que a mí me parece más importante, y eso sí me separa de Ramiro, es yo jamás voy a llamar fisura a un tipo que está saliendo todos los días a ganarse el mango. Digo, ahí me parece que hay una caricaturización y una demonización de la pobreza. Y eso está mal. Digo, después puede haber 2, 3 marginales que toman falopa y hacen boludeces. Pero son 2, 3 marginales. Entonces no podemos generar una imagen colectiva que aparte termina fomentando, lamentablemente, muchas veces el odio de clase. La responsable de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, allá a nivel nacional, es Karina Milei. Ha sido apuntada en forma más o menos directa por su performance como conductora política de la Libertad Avanza por el resultado en Santa Fe. Y probablemente, si la elección no es buena en la Ciudad de Buenos Aires, se la señale por haber forzado o haber impulsado una falta de alianza de acuerdo con el PRO. Te quiero llevar a otro terreno más de análisis por encima de la política. ¿Cree que está haciendo bien Karina Milei su trabajo como arquitecta política de la Libertad Avanza? Yo creo que Karina Milei es el eslabón más débil de la Libertad Avanza. Y me animaría a decir de todo el movimiento liberal. Su lógica de acumulación de poder, que es bastante vertical y bastante autocrática, tiende a repeler a liderazgos alternativos o a personas que tengan la posibilidad de crecer o de cuestionar. Entonces, contrario a lo que anunció Javier Milei a lo largo de la campaña, donde él de alguna manera prometía que venía a despertar leones y no a guiar corderos o lo que fuera, creo que nunca había un espacio, quizás el kirchnerismo, con tanta vocación de obediencia hacia adentro, pero en este caso hasta ni siquiera por una cuestión de disciplina de cuerpo como puede llegar a tener el peronismo en su lógica operativa, sino por una cuestión de miedo. O sea, realmente instauraron hacia adentro del espacio un régimen del terror, donde la gente tiene miedo de decir lo que piensa, donde la gente tiene miedo a cuestionar lo que está mal, y eso es lo más iliberal que se me puede ocurrir. Entonces, a mí ahí se me da una contradicción muy profunda, porque por un lado apoyo en líneas generales el rumbo general del gobierno y quiero que a Javier le vaya espectacularmente bien, y te diría que en general creo que está haciendo las cosas bien. Ahora, cuando veo el armado político y la lógica política subyacente, tengo un cagazo bárbaro. ¿Por qué? Porque creo que puede salir mal. Porque si vos armás mal políticamente y además te ocupás de ofender a medio mundo, fíjate lo que pasó con Libra, que además estuvo todo ese entorno metido en la joda aparentemente. A la primera de cambio se te vuelven todos en contra, todos. ¿Y qué es lo que hace esto? Que la perdurabilidad de los cambios, la perdurabilidad de las ideas, sea muy riesgosa. O sea, está en riesgo que el proyecto pueda sobrevivir a Javier Milei. Y ni hablar que haya un sucesor de Javier Milei que nazca dentro del seno del mileísmo. Pero eso le pasó, te diría, a todos los espacios políticos. Desde el radicalismo con Alfonsín, al peronismo primero con Menem, después con Kirchner, después con Cristina, al PRO con Macri. Bueno, primero porque creo que hay un sistema de partidos roto que hace que haya dueños de partidos que tiendan a ejercer el poder de una manera muy brutal. Entonces la alternancia, inclusive dentro de la renovación de sus propios espacios, es casi nula o imposible. Pero además, en este caso yo creo que hay un componente extra que es la lógica de ejercicio del poder. Decime un dirigente destacable que haya emergido en estos casi 2 años de la Libertad Avanza. ¿Dentro de la Libertad Avanza? Dentro de la Libertad Avanza. No, me cuesta mucho. Y si se me ocurriera alguno, no lo diría igual. pero no, porque me compromete como tengo que seguir trabajando de esto. No puedo decir, che, tal me parece que está bien. Pero está bien la pregunta. Pero igual creo que no se me ocurre. No te quería hacer una trampa. No, pero creo que honestamente no se me ocurre ninguno. Y eso es una pena. O sea, la verdad es una tragedia. Si vos, en el marco de tu gobierno, sos incapaz de producir un sucesor, pará, y esto le aplica al PRO.
el PRO gobierno hace 18 años la ciudad de Buenos Aires y las últimas 3 elecciones tuvo que traer candidato a la provincia de Buenos Aires. O sea, la candidata del PRO hoy no se va a poder votar a sí misma. Los Penato no se va a poder votar a sí misma. Hablas de Vidal en 2021, de Jorge Macri en 2023 y de Silvia Penato en 2025. Totalmente. O sea, el PRO está haciendo que se conurbanice la ciudad de Buenos Aires con sus candidatos. Que es un sistema más inverso, porque el PRO era al revés. El PRO fabricaba en la ciudad y exportaba a la provincia. Bueno, y eso te habla del deterioro de los distintos espacios políticos. Y no es una. Y acá quiero ser claro, la verdad, prefiero hablar de mis propuestas, de cómo podemos mejorar la seguridad. Pero si no reconocemos que el sistema de partidos está roto, y eso también se ve, por ejemplo, en lo que pasa en la legislatura. Yo soy prácticamente hoy, probablemente con Ocaña, el único diputado que no tiene jefes. A mí nadie me llama afuera de la legislatura y me dice, tenés que votar esto. Entonces, ¿para qué votas un diputado si va a hacer lo que le dice otro? ¿Para qué tenés asesores? ¿Para qué? Digo, démosle al Tano Angelici 5 votos, démosle a Bacarrio 3 votos y que vote por, no sé, por WhatsApp y a la mierda y nos ahorramos decenas de miles de millones de pesos. Dejémonos joder, si son 5 tipos lo que definen. Yamil Santoro, legislador porteño, candidato nuevamente a legislador porteño por la lista de Unión Porteña Libertaria. Pasó por la mañana de Futurock, pasó por ahora. Dice, gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí. ¿Puedo hacerle ¿Se algo? copó? Sí. No, dale. hoy recibiste una boleta en tu casa. ¿Querés ampliar un poco eso? Sí, en realidad fue Perdón, ayer a la Nico, noche. ya. Fue Sí, un dale, momento. por favor. Llego a mi casa y veo una boleta de Leandro Santoro puesta en la puerta de mi casa, lo cual me lo tomo con simpatía. Sí. Pero cuando la voy a agarrar, le habían puesto el bueno escrito arriba, que es un poco también el contraste que estoy jugando en la campaña del Santoro bueno y el Santoro malo. Así que al vecino que me haya puesto eso en la puerta de mi casa. La pregunta es, ¿tenés una leve sospecha de cuál de los vecinos pudo haber sido? No, ayer me quedé como media noche diciendo que fue un hijo de puta que. Pero nada, todo bien, todo pelota. Gracias.